Hoy les vamos a hablar acerca de inflamación y reparación tisular. Nuestro equipo está conformado por Leonardo Ortiz, Alberto Morales y su servidor, Randy Bastarrachea. Como primer punto vamos a hablar de la inflamación. Ahora hablaremos de la definición de inflamación. La inflamación es un proceso reactivo, complejo, inespecífico que se caracteriza por modificaciones locales, coordinadas, de los vasos sanguíneos y tejido conjuntivo, que puede alterar la homeostasis general y cuya función es localizar y eliminar o aislar el agente lesivo que finaliza en la reparación del tejido lesionado. El proceso inflamatorio sucede solo en tejidos vascularizados y consiste en una serie de fenómenos automáticos que tienen el propósito aparente de llevar líquidos, sustancias reactantes y células efectoras al sitio donde se produjo el daño. Ahora bien, hablaremos de las fases de la inflamación. Como primera fase tenemos los cambios vasculares. Es el primer proceso inflamatorio que tiene como fin maximizar el traslado de los leucocitos al sitio de la lesión. Inicia con la dilatación arteriolar y capilar que va precedida por un espasmo transitorio de hasta 3 a 5 segundos. Dicha dilatación explica el eritema y el calor en el sitio lesionado. Esta dilatación vascular es regulada por medidores químicos. Esto produce un aumento de la presión hidrostática intravascular que favorece la extravasación, llevando a la concentración de eritrocitos, sobre todo en la zona central, desplazado a los leucocitos a la periferia, donde las células del endotelio, principalmente de las vénulas, se contraen con la subsiguiente separación de las uniones intercelulares, llevando a la adhesión y salida posterior de leucocitos al intersticio. Ahora tenemos los cambios celulares. Esto se refiere al paso que hay desde la marginación de los leucocitos en los vasos sanguíneos hasta su llegada al tejido. Esto lo realizan con los siguientes pasos principales. Uno es la marginación. Como ya se describió dentro de los cambios vasculares, los eritrocitos disminuyen su velocidad y se agrupan al centro de los vasos y dejan a los leucocitos en la periferia o la pared vascular, fenómeno que se conoce como marginación. Después tenemos la rodadura. Se refiere a una adhesión transitoria de los leucocitos al endotelio vascular, facilitando aún más la agregación de células nucleadas. Esto principalmente se debe a moléculas de adhesión conocidas como selectinas, que se encuentran en las células del endotelio, las cuales se unen a su ligando y en el leucocito. Después tenemos la adhesión. Una vez que los leucocitos se encuentran en la fase de rodadura, se unen con fuerza al endotelio vascular a través de moléculas de adhesión vascular de la familia de las inmunoglobulinas, denominadas ICAN-1, que son moléculas de adhesión intracelular, y VCAM-1, moléculas de adhesión vascular, por medio de glucoproteínas de transmembrana conocidas como integrinas. Todo lo anterior es mediado por las citocinas. Después tenemos transmigración o diapedesis, que se conoce como se termina a la migración de los leucocitos a través de las células endotelias, ayudadas por moléculas de adhesión modificadas. Al principio es la PCAM o CD. Luego tenemos la quimiotaxis. Una vez que salen los leucocitos de la luz de los vasos, se dirigen al tejido lesionado o agredido a través de sustancias y mediadores químicos o quimioatrayentes que sirven de guía a dichas células. Las sustancias quimioatrayentes pueden ser propias del organismo, como las citocinas, productos del metabolismo del ácido araquidónico, factores de complemento o de patógenos externos como ciertas sustancias conformacionales de las bacterias. Todo es
Todos estos quimioatrayentes activan la formación de actina mediante proteínas G de membrana para la motilidad celular. Ahora tenemos la activación y función de los leucocitos. Una vez que los linfocitos llegan al sitio de la lesión por medio de la quimiotaxis, estos reconocen mediante sus receptores de membrana las estructuras de microbios, complejos inmunes y citocinas específicas para que por medio de interacciones moleculares adecuadas los linfocitos se activen. La activación de los linfocitos se inicia cuando los distintos tipos de receptores reconocen los componentes de microorganismos como moléculas y complejos inmunes. Entre los más importantes se mencionan los receptores de manosa, los cuales reconocen a este monosacárido que es parte conformacional de algunos microorganismos. Los receptores del tipo TLR y lectinas, que reconocen diferentes componentes de los microorganismos como lipopolisacáridos bacterianos, RN de algunos virus, en tanto que los complejos alfa helicoidales de transmembrana tienen como finalidad el reconocimiento de N-formil, metionina, citocinas, prostaglandinas y leucotrienos. También tenemos presente la fagocitosis. Una vez que los leucocitos están en el sitio de mayor concentración de factores quimiotácticos, ocurre la activación, la cual comienza con la identificación de la partícula extraña o germen con el fin de ser eliminado o fagocitado. El reconocimiento y adhesión del microorganismo o célula dañada es por medio de receptores específicos. Este proceso puede hacerse en ausencia o presencia de opsoninas. El reconocimiento no opsonínico consiste en que ciertos receptores reconocen moléculas específicas presentes en la célula o partícula blanco, es decir, el leucocito se une a su célula blanco sin necesidad de mediadores. Después tenemos presente la ingestión. Una vez que la célula fagocitada a través de sus receptores de membrana han establecido contacto con el germen en forma directa o por opsoninas, se produce un proceso de adherencia que activa localmente la fase de ingestión. La misionina, actina y proteínas que unen la actina como la fibronectina y la minina, que se encuentran en el citoplasma adyacente al sitio donde se adhirió la partícula, entran en un proceso de polimerización que permite el plegamiento de la membrana plasmática en el sitio de contacto. Las prolongaciones de la membrana del fagocito rodean por completo el germen o la célula, se fusionan en la pared distal y forman una vacuola llamada fagosoma. Luego tenemos la degranulación o digestión. Durante la formación de la vacuola fagocitaria, una enzima presente en la membrana del fagocito, que al unirse con una lisosoma, descarga su contenido formando el llamado fagolisosoma. Las bacterias o sustancias extrañas pueden destruirse o ser degradadas gracias a los sistemas de oxidación o proteólisis. En el primero es indispensable un metabolismo adecuado de la glucosa para que el proceso bactericida, producto del metabolismo del oxígeno, se cumplan de forma adecuada. Luego de esto tenemos la formación de radicales hidroxílicos. Por producción adicional, el peróxido de hidrógeno genera radicales hidroxílicos. Estos no están esclarecidos cómo se forman, pero se sabe que son indispensables y reaccionan rápido con cualquier material orgánico. En consecuencia, cumplen un papel bactericida importante. Por último, tenemos la descarboxilización de aminoácidos. Esta reacción es controlada en parte por la
peroxidasa y degrada muchos de los aminoácidos de la membrana bacteriana, lo cual da lugar a la muerte del germen. Bueno, como siguiente punto tenemos los cambios proliferativos en la inflamación. El propósito final del proceso inflamatorio es delimitar el daño y eliminar el agente causal, pero también reparar el tejido lesionado. El proceso de reparación se puede iniciar dentro de las primeras 24 horas de ocurrido el estímulo, cuando los macrófagos empiezan a cumplir con su labor de limpieza al digerir los restos celulares, bacterias, tejido necrótico, etc. Al mismo tiempo se inicia la proliferación de células endoteliales y fibroblastos que van a formar vasos nuevos mediante estímulos de angiogénesis para tratar de restaurar la circulación y depositar colágeno y proteoglucanos que repara el intersticio. A la neovascularización que acompaña a los fibroblastos y al infiltrado inflamatorio se le denomina tejido de granulación. El proceso de reparación se sobrepone al de la inflamación. El primero culmina con la cicatrización o restauración del tejido lesionado. Luego de esto tenemos los mediadores químicos de la inflamación. Uno de ellos es el ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un ácido graso polisaturado de 20 carbonos derivado del ácido linoleico. Se encuentra en la dieta o incorporado a la fosfodietilcolina o fosfolípidos estructurales de la membrana plasmática de todas las células. Este se libera por acción de las fosfolipasas y una vez liberado puede metabolizarse por dos vías. Una de esas es la ciclooxigenasas, generan intermediarios que después de ser procesados por enzimas específicas producen prostaglandinas. Y los tromboxanos. El endotelio vascular carece de tromboxano sintetasa, pero posee una prostacicilina sintetasa y por tanto genera prostacicilina. El segundo camino que puede surgir el ácido araquidónico es el de las lipooxigenasas. Aquel es convertido en una serie de ácidos peroxidados que corresponden a los leucotrienos y las lipoxinas. Los eicosanoides sirven como señales intracelulares o extracelulares en una gran variedad de procesos biológicos, entre ellos la inflamación y homeostasis. Luego tenemos también la histamina y serotonina. La histamina dilata las arteriolas y aumenta la permeabilidad de las vénulas. Es el principal mediador del aumento transitorio inmediato de la permeabilidad vascular, produciendo espacios interoteliales en las vénulas que favorecen la salida del exudado plasmático. La serotonina es otro mediador preformado que produce efectos similares. Está presente en las plaquetas y en ciertas células neuroendocrinas, por ejemplo en el tracto gastrointestinal. La liberación de serotonina se activa cuando las plaquetas se agregan en contacto con el colágeno, la trombonina, el ADP y complejos antígenos anticuerpo. Luego tenemos un sistema de complemento. Son un grupo de proteasas de plasma. Consiste en 20 proteínas presentes en el plasma en forma inactiva. Cuando se activan se convierten en enzimas proteolíticas que degradan otras proteínas del mismo complemento, formando una cascada que culmina en la formación del complejo de ataque a la membrana, destruyendo así la partícula a degradar. Luego tenemos la coagulación.
La inflamación aumenta la producción de algunos factores de la coagulación y convierte el endotelio en trombogénico. En contrapartida, la trombonina promueve la inflamación mediante la activación de receptores denominados PAR, que son receptores activadores de proteasa, que activan diferentes respuestas. Una de esas es la movilización de selectina, producción de quimiosinas y citocinas, expresión de receptores para integrar en el endotelio, inducción de COX-2 y producción de prostaglandinas, producción de óxido nítrico y factor activador de plaquetas. Luego de esto tenemos las citocinas. Las citocinas son pequeñas proteínas que permiten el intercambio de información entre las diferentes células durante el proceso de inflamación, la hematopoiesis y la respuesta inmune. Los factores de crecimiento que utilizan las células epiteliales para estimular su renovación son asimismo citocinas. Ahora, el factor activador de plaquetas es otro mediador derivado de fosfolípidos. Se encuentran plaquetas, mastocitos, basófilos, neutrófilos, monocitos, macrófagos y células endoteliales. Sus acciones principales son la agregación de las plaquetas, vasoconstricción y broncoconstricción, adhesión leucocitaria al endotelio, quimiotaxis, desgranulación y estallido oxidativo, igual la activación de la síntesis de eicosanoides. También tenemos radicales libres de oxígeno. Son un tipo de especies reactivas del oxígeno. Estos radicales pueden liberarse al medio extracelular por los leucocitos después de que hayan sido activados por microbios citocinas complejos inmunes o después de la fagocitosis. Su producción depende de la activación de NADPH oxidasa. Las principales especies producidas intracelularmente son el anión superoxidado de oxígeno, el peróxido de hidrógeno y radicales hidroxilos. El anión superoxidado puede combinarse con el óxido nítrico para formar especies reactivas de nitrógeno. Ahora, tenemos mediadores celulares de la inflamación también. Uno de ellos son los neutrófilos, que son neutrófilos maduros, son los primeros en llegar al sitio de la inflamación atraídos por los diversos factores quimiotácticos. Miden de 8.5 a 10 micras y es el tipo de leucocito más abundante de la sangre en los humanos. Se presenta de un 60 o 75%. Su periodo de vida media es corta, dura horas o algunos días. Su función principal es fagocitar. También tenemos presentes los eosinófilos. Su tamaño es semejante al del neutrófilo. Están conformados de un núcleo bilobulado y su citoplasma está ocupado casi por completo por unos 20 gránulos acidófilos que se tiñen de color naranja o marrón anaranjado con la coloración panóptica. Los gránulos están formados por un núcleo electrodenso rodeado por una matriz electrotransparente. Contiene 4 clases principales de proteínas: proteína básica mayor, proteína citónica del eosinófilo, peroxidasa del eosinófilo, neurotoxina derivada del eosinófilo. Los eosinófilos pueden sintetizar de nuevo otros productos como mediadores lipídicos, citocinas, quimiosinas y óxido nítrico. A su vez, los eosinófilos pueden regular la respuesta alérgica y las reacciones de hipersensibilidad mediante la neutralización de la histamina por la histaminasa y a su vez producir un factor inhibidor derivado de los eosinófilos para inhibir la desgranulación de las células cebadas o de los basófilos que contienen sustancias vasoactivas. Luego tenemos a los mastocitos. Estas son células cebadas
complejas y heterogéneas. Se originan en las células madre de la médula ósea. Su función más evidente es actuar en procesos alérgicos. Se encuentran en la mayoría de los tejidos del cuerpo y sintetizan y almacenan histamina, entre otras sustancias. Poseen de 50.000 a 200.000 receptores de alta afinidad. Sin embargo, también existen mecanismos independientes capaces de activarlos, como las interleucinas 3 y 8 y el factor estimulante de colonias granulocíticas y macrófagos. Fracciones del complemento, proteasas, cininas, hormonas, prostaglandinas y leucotrienos. Luego tenemos a los macrófagos, las células que se encuentran en todas las fases de inflamación, desde su inicio hasta su reparación. Son los macrófagos. Aunque su función reconocida desde el siglo XIX de fagocitar ha sido la más evidente, sus acciones en la inflamación y en la regulación de respuestas inmunitarias son variadas y complejas. Existen varias clases de macrófagos agrupados en lo que se denomina sistema mononuclear fagocítico, que está formado por promonocitos de la médula ósea, monocitos circulantes y macrófagos fijos en los tejidos o histiocitos. Los macrófagos son células que pueden desplazarse mediante quimiotaxis por mecanismos semejantes a los neutrófilos. Pueden fagocitar de manera similar a lo ya descrito y también presentan pinocitosis, la cual les permite introducir moléculas solubles y reciclar su membrana. Por último, tenemos a los linfocitos. Las células madres del sistema linfoide se diferencia de dos grandes grupos de linfocitos por influencia del microambiente. Uno recibe las señales del timo y otro se origina en el vaso, hígado y médula ósea. Los linfocitos se clasifican de acuerdo con los marcadores de superficie que muestran, y así, al madurar, las células producidas en el vaso se transforman en células plasmáticas productoras de anticuerpos, y las células producidas en el timo poseen también diversos marcadores de superficie, como el receptor para antígenos de la célula. En la reparación tisular, las células madre residentes en los distintos tejidos son actores críticos en este proceso de homeostasis tisular, el cual consiste en el mantenimiento funcional y estructural de los diferentes órganos. Esto es indispensable para la supervivencia, depende de procesos genéticos, moleculares y celulares, responsables de la reparación de las estructuras dañadas, ya sea por el funcionamiento normal de los tejidos o por agresiones del medio. Cuando los mecanismos de mantenimiento y reparación de los tejidos son insuficientes, se producen enfermedades y daños irreversibles como enfermedades degenerativas nerviosas, esclerosis múltiple o diabetes tipo 1. En los tejidos, la proliferación, donde se da el crecimiento o multiplicación de células, está mediada por el equilibrio en la proliferación del tejido y la apoptosis, que es una vía de destrucción o muerte celular programada. Si predomina una de ellas, puede llevar a los tejidos a su destrucción. En el organismo, dependiendo de la función de los tejidos, pueden encontrarse en proliferación constante, en células quiescentes, lo que quiere decir que se encuentran en una fase no proliferativa o fase G0, o en tejidos permanentes, aquellos que no se regeneran aunque se ha establecido su regeneración a partir de células madre y células satélite en los huesos musculares. Las células madre tienen una función relevante gracias a la capacidad de autorrenovación, cuyo eje se basa en la capacidad de replicarse y conservar sus características pluripotenciales, así como de diferenciarse en tejidos especializados. Las células madre adultas, a diferencia de las células madre embrionarias, tienen una diferenciación más limitada y básicamente específica de su linaje, a diferencia de las células madre hematopoyéticas, que tienen un amplio potencial de diferenciación. Factores de crecimiento. El factor de crecimiento, similar a la insulina, actúa en macrófagos y fibroblastos. Tiene una función de estimular la producción de proteoglucanos,
proliferación de fibroblastos y migración de queratinocitos. El factor de crecimiento de fibroblastos actúa en macrófagos, linfocitos T, fibroblastos y células endoteliales. Tiene una función quimiotáctico para fibroblastos, inductor de la proliferación fibroblástica y angiogénico. El factor de crecimiento derivado de las plaquetas actúa en plaquetas, células endoteliales y macrófagos. Tiene una función quimiotáctico para polimorfonucleares, macrófagos y fibroblastos, mitógeno para fibroblastos y células endoteliales y estimula la angiogénesis también. El factor de crecimiento transformador alfa actúa en macrófagos y linfocitos T, estimula la replicación de células epiteliales. El factor de crecimiento epidérmico actúa en plaquetas y macrófagos. Tiene una función de mitógeno para queratinocitos y macrófagos y estimula la formación de tejido de granulación. El factor de crecimiento transformador beta actúa en linfocitos T, plaquetas, macrófagos, células endoteliales y fibroblastos. Tiene una función de quimiotáctico para macrófagos, linfocitos, fibroblastos, estimula la angiogénesis y la fibroplasia, además de regular la expresión de integrinas. El factor de necrosis tumoral actúa en linfocitos T, macrófagos y mastocitos. Tiene una función de activar los macrófagos y regular citocinas. El factor de crecimiento queratinocítico actúa en fibroblastos y tiene una función de y diferenciación de queratinocitos. Luego tenemos la regeneración tisular. En este proceso, las células parenquimastosas jugarán un papel importante debido a que darán pauta a un reemplazo de células dañadas o muertas durante el proceso de la herida y el proceso de inflamación. En este papel también juega un rol importante el colágeno, ya que dará estructura al reemplazo de estas nuevas células. Luego tenemos el modelo de reparación de la célula, en el cual podemos ver en la imagen A la superficie de la piel, el área de la herida y una acumulación de células rojas, plaquetas, macrófagos y células inmunitarias. Esto dará pauta a la coagulación, en el cual habrá una formación de un tapón plaquetario. Esto para formar una especie de cicatriz. Este tapón plaquetario estará unido mediante redes de fibrina, el cual lo mantendrá estable. Después tenemos una inflamación temprana, en la cual, ya sea que al momento de la lesión o luego de la lesión hayan ingresado bacterias, habrá una acumulación de células inmunitarias para combatir a estas mismas. Y a su vez, habrá una acumulación de macrófagos en una inflamación tardía. A las aproximadamente 72 horas después de la lesión, habrá una proliferación en el cual ingresará colágeno y fibroblastos para dar pauta a la etapa final, que es una remodelación completa de la piel. Este proceso puede llevar de semanas a meses. En la siguiente imagen tenemos lo que es tejido de granulación. Esta es una respuesta a una inflamación crónica. Y debido a esa inflamación crónica hay una gran vascularización en el área de la herida. Esto debido a que esa inflamación crónica es producida por un irritante, lo cual no deja que la herida sane de forma adecuada. Por consiguiente, tenemos en la etapa de regeneración ocurre un proceso llamado angiogénesis, en el cual podemos ver en primera instancia un vaso sanguíneo estable. Después ocurre una permeabilidad vascular,
que esto da pauta a que la base de la membrana comience a degradarse, y esto a su vez de paso a que ocurra una migración o proliferación en el mismo vaso sanguíneo. Por consiguiente, dará pauta a que haya ramificaciones. Bueno, este proceso es morfogénesis. Ocurre ramificación y creación de nuevos vasos sanguíneos. Ese es el proceso de angiogénesis. Dar pauta a una creación de vasos sanguíneos nuevos a partir de los ya existentes. Después tenemos la regeneración del epitelio. Este proceso es muy común y es un proceso muy rápido, en el cual en la primera imagen tenemos el epitelio y una submucosa. Podemos ver nos señala con flechas amarillas el tejido dañado. Después ocurre una atrofia y una reducción epitelial. Esto dará pauta a una colonización microbial y a que la mucosa comience a romperse para dar como fase final una reparación completa. Por último, tenemos tipos de cicatrices. En este caso mostramos tres: las atróficas, hipertróficas y queloides. Las atróficas nos muestra en la imagen, en la parte A, que están hundidas y presentan una coloración rosada o blanquecina. Estas normalmente son ocasionadas por el acné, pero puede ser un acné severo, ya que luego de este generan como pequeños huecos llamados cacarizos. Las hipertróficas son de piel elevada debido a postraumatismo, desfigurantes y pueden dar comezón. Y las queloides son firmes e irregulares, de coloración rosada, violácea o muy oscura. Estas cicatrices a veces pueden ser de un tejido distinto al de la piel normal, ya que tienen una coloración distinta a la de la piel